Muy buenos días, estimado magíster. Me presento, soy el ingeniero Freddy Calle Ramos y a continuación voy a disertar acerca sobre el artículo de equipamiento y gestión de residuos hospitalarios para la actividad número 1 correspondiente a la maestría del módulo 7. Acá tenemos una breve tabla que nos va a describir toda la disertación que voy a realizar, una introducción, un resumen del artículo, conceptos clave, resultados y recomendaciones, conclusiones y reflexiones, de acuerdo a lo solicitado dentro de sus parámetros de requerimientos mínimos para esta disertación. Dentro de una introducción breve voy a hacer alusión a todo lo que habla el artículo. Básicamente el artículo se refiere a todo el manejo y gestión desde la planificación sobre los residuos sólidos, líquidos, peligrosos, no tóxicos en general de un nosocomio, con el fin de poder garantizar tanto la, el bienestar de los pacientes como del personal, así como no interferir con ninguna área en el trabajo diario que realizan este tipo de personas en su trabajo común. Entonces, inicialmente lo he dividido desde la planificación y diseño. Nos habla que acerca de la planificación y diseño debemos contemplarlo en una etapa temprana. Esta misma debe ser volátil ya que puede haber diferente tipo de exigencias en un futuro. Además es crucial para poder manejar este tipo de residuos sin interferir con diferentes normativas a las cuales se regula tanto el Estado en general como el uso común. ¿No? Ambos tienen diferentes tipos de políticas que se bajan en una sola normativa. Entonces, ambas deben poder adaptarse tanto en un principio como en un futuro, ya que estas normativas pueden cambiar tanto por el ambiente o por otro tipo de sugestiones políticas o demás, o diferentes estudios. Entonces, debe tener esa posibilidad de poder adaptarse en un futuro. Paralelamente habla de la gestión y el equipamiento. Esto se va a ver en una trazabilidad, que vamos a verlo más adelante, que hace referencia a cómo se debe manejar tanto dentro del nosocomio como fuera del mismo, respetando siempre la normativa acerca sobre el almacenamiento de este tipo de residuos. Y finalmente nos da una pequeña, una breve mención sobre los costos y la automatización. ¿Qué tan viable puede ser esto en un futuro? ¿O qué tan viable es al final dentro de un costo-beneficio en cuanto a personal y seguridad? Entonces, el artículo básicamente menciona una trazabilidad, como había mencionado anteriormente, y es de aquí que menciona las etapas de planificación, menciona la gestión y también la automatización. En una primera instancia habla sobre las etapas primero uno y 2. Entonces, tenemos la segregación. ¿A qué hace alusión con la segregación? Menciona que la segregación es la diversidad de contenedores que va a haber en diferentes áreas del hospital. Entonces, estos deben cumplir cierta normativa, tanto como del ente regulador como del hospital, que dentro de Bolivia, hasta donde he investigado, que no lo mencionan en el artículo, pero dentro de nuestro país, en Bolivia, se mantiene el decreto supremo 26710, que nos indica que debe estar dividido en diferentes tipos de contenedores, que además de mostrar una figura gráfica, también sea una manera legible, por así decirlo, el tipo de residuo que se va a almacenar en ese tipo, sea de tipo infeccioso, tipo común, tipo líquido, químico, radioactivo, etcétera. Después de eso sigue la siguiente etapa, que vendría a ser la etapa 2, el almacenamiento interno. El almacenamiento interno hace referencia a un almacenamiento por área o por sector. Es decir, poniendo un ejemplo, no se puede almacenar de manera inmediata todos los residuos de quirófano, así como de un área de emergencias. Ambos tienen que tener un almacenamiento interno dentro de su sector y su área para poder después hacer lo que el artículo menciona, un transporte intracentro. Este transporte intracentro va a recolectar mediante un circuito determinado, sin perjudicar, como bien hemos mencionado, tanto a los pacientes como al personal que está trabajando de las diferentes áreas. Entonces, al momento de recolectar todo este tipo de residuos deben ser nuevamente almacenados, lo cual da paso a la etapa 4, que es el almacenamiento temporal nuevamente, pero ya en general de todo el nosocomio. Entonces, este igual debe estar gestionado tanto por equipamiento, que asegure tanto la seguridad, valga la redundancia, del personal como de los ambientes a los cuales se va a utilizar. ¿No? Sabemos que este tipo de agentes pueden generar corrosiones, humedad, emitir gases y demás. Entonces, este almacenamiento temporal recolecta todos los residuos de cada uno de los sectores. Y finalmente, ya este es es parte ya de la gestión del Estado, se podría decir, que se encarga de recolectar todos estos residuos y llevarlos a un determinado punto, ¿no? Esto ya no le compete al hospital como tal, pero sí se debe generar una buena política para poder entregar todos estos residuos al agente externo, que en este caso el artículo menciona que se llaman transportes externos. Entonces, dentro del almacenamiento interno que teníamos anteriormente, tenemos que transportar todos estos agentes de manera segura para que lo pueda transportar finalmente el gestor y llevarlo
a otro punto de la ciudad o del estado, ¿no? Que ya las políticas de tratamiento y gestión, o que le llama gestión off-site, en el artículo se encarga netamente el estado o el agente externo, que igual tiene sus políticas y está administrado de una determinada manera, ¿no? Pero nosotros también como gestores del hospital debemos garantizar que este personal no sufra ningún tipo de riesgo en su persona al momento de transportar este tipo de residuos, ya que son altamente contaminantes, ¿no? Para una persona y para el ambiente también. Entonces, todas estas etapas se pueden resumir en este pequeño diagrama. Tenemos primero la segregación, el almacenamiento interno, el transporte interno de los sectores, el almacenamiento temporal en general, el tratamiento el que se lo lleva, ¿no? Para poder almacenar todo esto y que el transporte externo sea seguro, y finalmente el tratamiento que ya lo hace el gestor externo. Finalmente nos menciona que todo este trabajo podría hacerse de manera automática, es decir, con unos robots que almacenen las determinadas áreas y que en su paso también vayan desinfectando todo lo que ellos están transportando, pero tenemos que ver que la infraestructura esté adecuada a que estos robots puedan poder cumplir dicha función, ¿no? Es decir, por mencionar un ejemplo, en un hospital de las características que tiene el Hospital Obrero número 1, no podría con este tipo de actualización, ¿no? A no ser que cambie su infraestructura. Y ahí la importancia de la planificación y el diseño inicial. Entonces, eso no se podría adaptar, tendría que ver una intervención de obra civil y obviamente el costo se dispara, ¿no? Pero otro hospital nuevo, por así decirlo, vendría a ser el hospital en Chuquisaca o el de Montero, que sí están preparados para poder manejar este tipo de automatizaciones en cuanto a residuos, ¿no? Entonces, hay que considerar el costo-beneficio. Si se va a generar una obra civil, tal vez no valga mucho la pena poder invertir en esto, ¿no? Ya que, bueno, es un costo extra. Mientras que sí se podría considerar si la infraestructura coopera, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos, bueno, guardar más seguridad, automatizar más nuestros servicios, hacer el recolecto de residuos de una manera más eficaz y en menos tiempo, y bueno, sería una muy buena inversión, a diferencia del otro punto de vista. Los conceptos claves que se han recogido de este artículo son la gestión intracentro, todo lo que se ha mencionado, la segregación, que es importante, el almacenamiento intermedio y final, que va a ser crucial, ¿no? Para poder salvaguardar la vida de nuestro personal, el tratamiento de los residuos, la automatización como opción a futuro, y todo dentro del marco legal, ¿no? Que tiene que regularse tanto el nosocomio como en general el Estado. La metodología que sigue este artículo es más una metodología práctica, ¿no? Donde nos habla de una planificación inicial, que esta tiene que ser de tal manera para poder considerar esto, definiciones de circuitos específicos para que se pueda transportar este tipo de residuos de manera segura. Nos habla también algo del equipamiento, ¿no? Con el que tiene que contar nuestro come para poder hacer un trabajo seguro y eficaz. Y bueno, también nos habla, como ya había redundado, sobre las tecnologías que nos pueden o no servir dentro de un hospital. Además, hace un análisis del multicentro, que es una evaluación técnica, legal y económica. Es decir, podemos tomar todos estos aspectos en un principio como una evaluación técnica. Es decir, esto va a funcionar dentro del hospital. ¿Está dentro de la normativa? Sí. Y nos va a costar tanto. Entonces, a eso hace alusión, ¿no? Entonces, es más un tratamiento práctico que se lo va a realizar. Finalmente, los resultados y recomendaciones que tomo de este artículo son primeramente la planificación integral, que, bueno, básicamente queremos incorporar desde el diseño toda esta contemplación de automatización, circuitos, personal, almacenamiento, para que en un futuro no nos veamos afectados por otro tipo de normativa ambiental que pueda salir. Entonces, es una recomendación que se puede hacer en el momento de planificar un nosocomio, desde el punto de vista de la gestión de los residuos, ¿no? Y el equipamiento. El uso de la tecnología, que no necesariamente pueden ser robots, sino pueden ser contenedores que generen que no almacenen humedad, que sean más herméticamente aislados para impedir la salida de gases y demás. Finalmente, la flexibilidad del diseño, que va relacionado con la planificación integral y el análisis de viabilidad, que todo esto debe ser considerado en una primera instancia para poder evitar problemas futuros, pero si ya lo tenemos en nosocomio, tenemos que adaptarnos según el presupuesto que nosotros tengamos para invertir en este tipo de trabajos o proyectos, perdón. Y finalmente la conclusión y reflexión que se llega es acerca sobre, en una primera instancia, lo importante de la planificación y diseño en cada punto del hospital, no solamente en la gestión de equipos, que también es muy importante, pero también tenemos que ver el trabajo día a día, como en este caso de los residuos hospitalarios, que muchas veces no es tomado en cuenta, ya que es un punto de énfasis sanitario muy crucial, si se lo pone desde el punto de vista de los operarios, un enfoque integral y legal en base a todas las normativas que nosotros tenemos, que, bueno, la normativa nos exige ciertos parámetros para que nosotros entremos en funcionamiento, y muchas veces estos parámetros no son cumplidos al 100%. Y finalmente, la prevención, ¿no? Que es muy importante poder adaptarnos tanto a nuevo equipamiento
nuevo equipamiento médico, como en la gestión de estos, las automatizaciones, y también a nivel de infraestructura, ¿no? Que puede haber más adelante unos contenedores, no sé, de mejores características y más grandes para el hospital, ¿no? Y todo eso tiene que estar contemplado desde una base temprana. Y básicamente el artículo nos habla de cómo podemos realizar una gestión interna o cómo se debería en base, ¿no?, a una normativa interna para después cumplir con estándares externos. Eso en cuanto a todo el artículo. Muchas gracias por su atención.